Salmo 34. Vuestra Biblia, tableta, móvil, el que tenga cada uno. Y vamos a empezar con la lectura del Salmo. Ahora, sabéis que el título que ponen arriba, la protección divina, no viene en la Biblia. Eso es de los editores. Pero lo que viene después sí. Salmo de David, cuando David fingió locura delante de Abimelech y expulsado por este se marchó. Esto sí forma parte del texto inspirado. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso aquel que confía en Él. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el que ama la vida, que desea vivir muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Vamos a orar. Señor, pedimos que nos hables el corazón. Que nos abras los ojos para ver a Jesús de una forma nueva. Que nos abras ventanales del cielo para captar bien la gracia que has mostrado hacia nosotros en Jesús. Señor, ayúdanos. En su nombre, amén. Amén. Es como vivir en una olla express, una olla rápida. Dice que conserva mejor el sabor de los alimentos, el contenido vitamínico, legumbres, carne, verduras. Pero claro, si fueras tú o yo, uno de esos garbanzitos dentro, igual lo íbamos a cuestionar. Porque a veces nos sentimos sometidos a presión de un mundo anti-Dios. Hay muchas cosas que generan miedo. Algunos tienen claustrofobia, miedo a espacios cerrados. Agorafobia, miedo a espacios abiertos. Zoofobia, el miedo a ciertos animales como arañas y serpientes. Amaxofobia, es el miedo a conducir. Pluviofobia, es el miedo a la lluvia. Acrofobia, miedo a alturas. Hasta existe un miedo a ruborizarse, eritrofobia se llama. Ahora, a veces esas cosas cuajan y forman una bola de ansiedad dentro.
y andamos inquietos. A veces hay alguna autoridad en nuestra vida que no hace lo que debe, que no se porta como debe. A veces hay personas que realmente nos quieren hacer daño. Eso lo he vivido. Y andas así un poco a tientas. A veces hay incluso tensiones dentro de la familia. Ahora, David experimentó todas estas cosas. Y por eso cuando nos sentimos bajo presión, luchando con residuos tóxicos de pecado dentro de nuestro propio corazón, y viviendo en un mundo que está roto, que no es lo que tenía que ser, nos viene bien volver a los salmos. Y en este salmo en concreto vemos a David un tono de admiración, de alabanza, y en la primera parte, del 1 al 10, relata su experiencia de liberación en un momento crítico, y luego del 11 al 22, la segunda parte, exhorta a varias personas, y veremos en qué consiste esto, para que aprendan de su experiencia. Un tono de admiración, de alabanza. Hay otros salmos que son de lamento, de confesión, de arrepentimiento, pero en este caso no. Es un salmo de gratitud al Señor que luego conlleva lecciones para los demás. Ahora, para captar bien, David nos ha dado una pista al principio del salmo. Dice, cuando David fingió locura delante de Abimelech, expulsado por este, se marchó. Entonces hay un contexto que hay que entender para captar bien el mensaje del salmo. Sabemos que David está tocando música en el palacio para Saúl, el rey Saúl, le trae paz al corazón. Luego viene Goliat, David vence a Goliat, Saúl empieza a mandarle a hacer incursiones contra los filisteos y David vence por todos lados. Los 40 principales de Israel empiezan a cantar, Saúl ha matado a miles, David a decenas de miles, y entonces Saúl tiene celos, siente envidia y decide quitar a David en medio, porque le está haciendo sombra. Intenta matarlo. David aguanta una vez, otra vez, y luego se da cuenta con el hijo de Saúl, Jonatán, de que esto va en serio. Yo me largo porque esto no puede ser. Sale corriendo para salvarse la vida. Y no se le ocurre más y primero va a consultar con el sacerdote, el sumo sacerdote, Ahimelech, se llamaba, en el pueblo de Nob, pidiendo dirección. Se siente confuso, no sabe qué hacer en este momento. A veces parte de la presión del mundo, vivir en un mundo ante Dios, es eso. Nos sentimos confusos, no sabemos por dónde tirar en la vida frente a decisiones, en las encrucijadas de la vida. El sacerdote le aconseja, le anima, y luego David dice, mira, ¿me puedes dar algo de comer? No tengo nada. Y el sacerdote comparte con él, con David y sus hombres también, porque ha salido con varios criados, el pan que han quitado de la mesa de presentación, la mesa de los panes en el tabernáculo, y comparte esos panes con David. Y luego le deja la espada de Goliat, dice, dame algo, alguna arma, no tengo nada en la mano, le da la espada de Goliat también, y sale. Y se refugia en una ciudad de los filisteos, ante el rey Aquis. Esto es lo que le vemos huyendo de Saúl, luego delante del sacerdote, y luego le vemos en el palacio, y los consejeros del rey Aquis dicen, uy, este es el que están cantando, como hemos dicho, los 40 principales de Israel. Este es el David que ha matado a decenas de miles de los nuestros. Aquí le tenemos entre manos. David se da cuenta del peligro extremo que representa esta situación
y no se le ocurre otra cosa que fingir estar loco. Deja caer las babas, dice tonterías, garabatea en la pared y hace movimientos, y el rey dice, bastante locos tengo aquí en el palacio como para añadirlo más, y lo echa. Y David se salva la vida. Y a raíz de eso, se refugia en una cueva, aquí le vemos aquí, la cueva de Adulam. Esto lo leemos en primero de Samuel 21 y 22. Y en el primero de Samuel 22 viene a David, se junta con David 400 hombres, endeudados, en dificultades, descontentos con el régimen de Saúl. Saben que a David, Samuel le ungió para ser el rey, saben que David va a ser el rey, se juntan con él, y es en ese momento que David les hace una arenga, que es el Salmo 34. Dice, el Señor me libró de la muerte. Y porque el Señor me libró en el palacio de Aquis de una muerte segura, me libró de la muerte. Por eso, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a formar una milicia privada. No vamos a atacar al rey, no vamos a montar la revolución armada, no. Vamos a hacer el bien. Y vemos en Samuel, salva al pueblo de Keila, que los amalecitas estaban atacando, los filisteos estaban atacando. Luego guarda el ganado de Nabal. Luego le vemos al final, el 1 de Samuel, está liberando los pueblos al sur de Israel de los amalecitas. Está protegiendo a su pueblo, haciendo bien contra enemigos feroces. Robaban el ganado, robaban las eras de las cosechas. Es una milicia privada para hacer el bien. Y David le dice, les exhorta, esto es lo que tenemos en el Salmo 34, y ahora veremos los detalles. Les exhorta, dice, mira, chicos, los llama santos, los llama los mansos, los llama los justos, son los 400 hombres que David tiene delante. Y dice, vamos a andar con Dios, vamos a andar limpios, hacer el bien, vamos a presentar nuestras necesidades a Dios, clamando, pidiendo ayuda, y vamos a anticipar que Dios al final hará justicia. Por eso cuando leemos en el al final del 34, aquí, dice en el 21, matará al malo la bondad. Él se refiere al rey Saúl. Dice, yo no me levanto la mano, no levanto la mano para matar a Saúl. No, el Señor se encargará del asunto. Él, cuando dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias, dice, el Señor va a proveer. Vamos a sintonizar el corazón con Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios, cuidar al pueblo, vamos a presentar nuestras necesidades a Dios y vamos a anticipar que Dios al final hará justicia. Ahora, este es el contexto de David, de este salmo. Pero lo interesante del salmo es que hay una conexión poderosa con el Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 5, un momento. Y quisiera pedir que alguno de vosotros nos lea en voz alta Hebreos 5, 7. Fue oído. Dios libró a Cristo de la muerte pasando por ella. Libró a David de la muerte haciendo que no muriera, pero libró a Cristo de la muerte resucitándolo después de pasar por la experiencia.
Ahora vamos a Hebreos. Eso nos pica la curiosidad, nos dicen, bueno, hay algo parecido aquí, la experiencia de Cristo, la experiencia de David. Vamos a Hebreos capítulo 2. Y alguien, por favor, que nos lea Hebreos 2, 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Ahora, esto es una cita del Salmo 22 que habla, el justo habla después de su tiempo de sufrimiento. Y eso nos recuerda que Cristo, después de la resurrección, habla a los suyos. Se presenta a los 11 en un aposento alto, dice, paz a vosotros, dice 2 veces. Dice a Pedro, cuida a mis ovejas, pastorea a mis corderos. Dice, como Dios, el Padre me envió a mí, os envío a vosotros. Dice, cuando está a punto de ascender al cielo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Cristo, después de resucitado, habla varias veces con los suyos. Vamos a 1 de Pedro 3. Y por favor, si alguien quiere leernos 1 de Pedro 3, de 10 a 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, esto es una cita del Salmo 34. Y Pedro aplica el Salmo 34 a la situación de los creyentes en general. Cristo librado también de la muerte, Cristo que habla a los suyos después de ser librado de la muerte, y la misma exhortación de David a los suyos en la cueva de Adulam. Vemos aquí el Espíritu Santo dice lo mismo a los creyentes que están viviendo una situación de presión. Ahora, entonces, luego nos damos cuenta de que Cristo se llama Hijo de David. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en su canción de alabanza le llama Hijo de David. El ciego Bartimeo dice, Señor, Hijo de David, ayúdame. La mujer sirofenicia, que tiene la niña poseída de un demonio, dice, Hijo de David, ayúdanos. Los muchachos en la entrada triunfal, dice, bendito el Hijo de David. Y nos damos cuenta de que Jesucristo iba a ser Hijo de David, no solo por el linaje genealógico, físico, sino porque iba a ser David en sus experiencias. David elevado a mí. El cumplimiento de todo lo que David representaba en sombras. Nombrado para ser el rey, pasando un tiempo de huida y sufrimiento, para ser victorioso al final, y también con un mensaje para los que le siguen. Ahora, vamos a Mateo capítulo 12. Porque de repente esto empieza a quedar claro. Mateo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús un sábado por los sembrados, sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas, y los fariseos, al verlo, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer el sábado. Jesús respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni él y los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Pero qué está diciendo aquí Jesús? No está diciendo, mira, olvidaros de tonterías, de escrúpulos religiosos, lo que importa es hacer el bien. Ese no es el mensaje. El mensaje no es, mira,
yo soy Señor del sábado, así en el día de reposo yo hago lo que me da la gana. No está diciendo eso. Al sacar la comparación con David en su huida de Saúl, está diciendo, mira, David dio de comer a los que le acompañaban. Y por eso yo, como David mayor, proveo para los que me siguen. El mensaje de este encuentro es, yo soy todo lo que David prometía ser. Y los que me siguen tendrán provisión. Por eso dice en el Sermón del Monte, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Entonces vemos por un lado el contexto, la experiencia de David. Por otro lado, vemos la conexión con Jesucristo. Y con eso en mente, volvemos al Salmo 34, un poco alucinados, espero, y dijimos, anda, esto no es un relato de historia antigua. Estas son las palabras de Jesús resucitado a mí, que le sigo como los 400 hombres frente a la cueva de Adulam. Jesús me está diciendo a mí, busqué al Señor, al Padre, y me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó en Getsemaní y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Gustad y ver que es bueno el Señor. Dichoso aquel que confía en Él. Jesús es el mayor David. Y como Jesús fue librado de la muerte, también, y David, como David, también tiene un mensaje para nosotros. Y su mensaje es la comisión. Hemos visto el contexto de la experiencia de David, hemos visto la conexión con Jesucristo, y hay muchas pistas que nos hacen pensar esto, y aquí vemos la la comisión. Jesús te dice a ti, a mí, resucitado, ascendido, a los que le estamos siguiendo, antes que sea reconocido como Rey en el reino de Dios, venido en gloria para recuperar la tierra para el Señor. Antes de ese día, estamos con Él. Su mensaje es, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Y es afinar el corazón en sintonía con Dios. Cuando preguntan a Jesús, mira, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él contesta, mira, es muy fácil, amar a Dios y amar al otro. La vida que Dios quiere formar en nosotros es una vida llena del amor a Dios y el amor al otro. Eso significa sintonizar el corazón con Él. Significa volver a Jesucristo. El Nuevo Testamento dice, acercándoos a Él, piedra viva. Dice, acudir al trono de la gracia. Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y como comemos 3 veces al día, Dios mediante, a veces, pero repetidamente, la idea es volver a Cristo crucificado y resucitado por nosotros como sustituto, como Señor, un día sí y otro también. Volviendo a Cristo es sintonizar el corazón, afinar el corazón, para que Dios sea la prioridad. Pero luego dice, vamos a andar limpios. Y Él nos dice a nosotros, mira, hagan lo que hagan los demás. Hagan las barbaridades y atropellos que hagan, vamos a andar limpios. ¿Quién es el que ama la vida, que desea vivir muchos días para ver el bien? Aquí cuando David dice para ver el bien, quiere decir para verme coronado como rey. Ese es el final. Veremos a Cristo coronado como rey sobre esta tierra también.
algún día, cuando Él venga en gloria. Pero mientras tanto, para tener una experiencia plena de vida, dice, guarda tu lengua del mal y los labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígueme. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me hará en delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, Cristo resucitado nos invita a afinar el corazón con Dios. Nos invita a andar limpios. Hagan lo que hagan en familia. Los vecinos, la sociedad. El mundo es anti-Dios, que no nos asustemos. Siempre ha sido así. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No, vamos a estar limpios. David lo dice a sus hombres, Jesucristo nos lo dice a nosotros. Y luego, dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Esto es lo que dice el Jesús resucitado a ti y a mí. Abrir la boca pidiendo ayuda. Descargando la ansiedad. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús es sumo sacerdote como Melquisedec, para que el cristiano nunca tire la toalla. No. Vamos a Él, vamos a presentarle la necesidad para hoy y para mañana. Descargar todo en Él. Arrodillarnos al lado de la cama llorando, si hace falta. Pero presentándole lo que nos tiene encargados. Y por último, vamos a anticipar su victoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. ¿Qué significa eso? Sabemos que en el Éxodo, Dios dice al pueblo de Israel que coman el cordero de la Pascua asado sin romperle hueso. Sabemos que cuando Jesús muere en la cruz, los verdugos no le rompen las piernas para cumplir esa profecía del cordero de la Pascua. ¿Pero qué significa? Hace muchos años rompí una pierna practicando deporte y claro, el hueso se suelda y más grueso, pero hay cierta debilidad aún así. Y a veces con el cambio del tiempo me duele la pierna. Un hueso roto es señal de debilidad. Y lo que quiere decir que el justo, muchas son, él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrado, quiere decir que pase lo que pase, nunca harán daño a la persona real que somos por dentro. Nadie puede destruir eso. De hecho, Dios da la vuelta para que todas las experiencias desagradables, a veces terribles, nos formen a la semejanza de Cristo. Acabamos ganando, siempre. Por eso en Romanos 8:28. Todo nos ayuda a llegar a adquirir el amor a Dios y amor al prójimo. Entonces vamos a anticipar el triunfo final. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Los malos acabarán. Ahora, aquí hay un matiz importante. A veces pensamos que el Evangelio es, mira, cree en Cristo y te vas al cielo cuando te mueras. Ese no es el Evangelio. La promesa original era que alguien vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Quiere decir que volvería atrás todas las consecuencias del pecado. Desharía todo el entuerto.
Entonces, si el pecado significa que el cuerpo físico se desgasta, se deteriora y acaba muriendo, la promesa es resurrección. Si el mundo fue sometido a vanidad por causa del pecado del hombre, la promesa es que el mundo será recuperado para Dios. Y por eso Jesús enseña a sus discípulos a orar, venga tu reino. No es la escapatoria al cielo, no, es el reino de Dios que vendrá y se va a manifestar aquí. Entonces, la salvación significa, no es abandonar el cuerpo para ir al cielo. Eso fue la visión de Platón y los neoplatonistas en los primeros siglos. No, la visión es resurrección del cuerpo, reinando con Cristo, gestionando este mundo recuperado para Dios, en el reino de Dios cuando se manifieste plenamente. Ese es el destino. Tú y yo somos herederos de aquel día. Y vivimos, nos respetamos, nos amamos, porque somos coherederos de un futuro glorioso. Entonces, cuando nos sentimos presionados dentro de la olla express por las presiones de un mundo ante Dios, podemos volver a este salmo. Recordar que David, un contexto, David anima a sus hombres. Dios me libró, nos va a librar a todos. Repasar la conexión con Jesucristo. Leer este salmo como las palabras de Jesús resucitado a mí, en mi situación real, que me llama a afinar el corazón en sintonía con Dios. Andar limpio, hagan lo que hagan los demás. Abrir la boca, clamando, pidiendo ayuda en cada situación. Y anticipando el triunfo final cuando Él venga. El cuidado del Señor nos invita a confiar en el Señor. Vamos a orar. Señor, qué grande eres, qué promesas nos das. Te bendecimos por la persona de Jesucristo, muerto como sustituto, resucitado por nuestra justificación, ascendido al cielo, actuando activamente como si estuviera de pie, socorriendo, dando ayuda y gracia a los suyos todos los días hasta que lleguemos a tu presencia. Señor, te alabamos, te amamos, porque tú nos has amado primero. Amén. Amén.